buenas tardes, gracias por acompañarnos. Aquí estamos una vez más junto a Martín Rodríguez para presentarles MD Noticias. ¿Cómo anda, Julieta? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro mucho, gracias por estar del otro lado. Esperemos que ustedes también estén bien. Estamos empezando esta edición informativa de día miércoles que nos lleva a otra discusión que hace algunos años estuvo muy presente y que se reinstala. Así es, hay nuevas noticias vinculadas justamente a la condena internacional contra el Estado por el cierre de Pluna, que generó múltiples repercusiones. Según fuentes citadas por La Diaria, en Presidencia el fallo generó conformidad, ya que el Estado debería pagar unos 80 millones de dólares y la demanda inicial era más de 10 veces superior. Además, por ahora no se ha mencionado la posibilidad de pedir la nulidad del dictamen. Desde el oficialismo en general se culpó al gobierno del expresidente José Mujica, que fue el que decretó el cierre de la aerolínea. Sin embargo, el exmandatario aseguró que no había otra posibilidad y desde el Frente Amplio se recordó que parte de los problemas de Pluna se originaron tras su asociación con la ex aerolínea brasileña Varig en los 90. La demanda que provocó el fallo fue presentada por una firma panameña que tenía parte del paquete accionario. Así es, y muchos temas más en el día de hoy. Vamos a repasar ya mismo los titulares en la mitad de la semana. Se extendieron las medidas de prisión preventiva para Darwin Taroco hasta el 12 de junio por colaborar en brindar información al ex senador Gustavo Penades sobre sus víctimas. La justicia condenó a 4 años y 2 meses de prisión por homicidio especialmente agravado al policía que asesinó al joven Santiago Barreto. La bancada del Frente Amplio se reunió hoy para preparar la sesión del próximo miércoles, en la que será recibido el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Desde el Sindicato del Personal No Médico de Salud Pública se afirmó que faltan medicamentos en todas las policlínicas de la red de atención del primer nivel de ACE y además afirmaron que faltan profesionales de pediatría y de salud mental. 83% de los apartamentos comprados bajo el régimen de vivienda promovida en 2023 fueron destinados a inversión y no a uso personal, siendo en contra del espíritu de la ley que buscaba mejorar el acceso a la vivienda. La Intendencia de Montevideo presentó la estación de transferencia de residuos sólidos que funciona desde diciembre. El objetivo, según la comuna, es aumentar la eficiencia del sistema de recolección. La expresidenta argentina, Cristina Fernández, reapareció a través de sus redes sociales con un documento en el que critica la gestión del actual gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei. Terminó sin éxito en El Cairo una nueva jornada de negociaciones sobre un cese al fuego en Gaza, mientras crece la tensión y el intercambio de bombardeos con Hezbollah en la frontera entre Israel y Líbano. Información en vivo está también a través de YouTube y de la web del canal tvciudad.uy. Como siempre, a esta altura de cada una de nuestras emisiones hay móviles para presentar. Así es, Martini. Vamos a comunicarnos en primera instancia con nuestro compañero Diego Martini, que se encuentra en la sede del juzgado. ¿Hay novedades sobre el caso Penades, Diego? Sí, Julieta, Martín, buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en el juzgado de Juan Carlos Gómez, donde hubo una intensa actividad a lo largo de la jornada. Hubo 3 temas puntuales que ya estaremos desarrollando, pero en estos momentos se está desarrollando la audiencia de formalización también del hombre de 35 años que ingresó a 2 casas, que violó a sus propietarias y que además hurtó. El fiscal Sastre pide 180 días de prisión preventiva para formalizar la investigación. Y además, como decías vos, Julieta, hubo novedades porque hubo una audiencia por el caso Penades donde se pidió prorrogar la prisión preventiva para el exdirector del Comcar, Darwin Taroco, por colaborar en la trama que armó el senador. Ampliaremos en unos minutos. A unos metros de allí se encuentra, a unos varios metros de allí se encuentra nuestro compañero Martín Duarte, porque hay entrega de premios vinculados a las llamadas. Adelante, Martín. Así es, Julieta, estamos en la sala Ernesto de los Campos de la Intendencia de Montevideo, donde culminó ya hace algunos minutos la premiación de las 3 comparsas que ocuparon los lugares de privilegio. 680, que fue la ganadora, Senseribó en segundo lugar y Generación Lugola, además de las distintas menciones especiales. Vale decir que Cuarem 1080 es una comparsa que este año no está concursando a nivel de lo que es el teatro de verano o el concurso oficial, pero sí participó en las llamadas y fue la ganadora del concurso, además de la mención de mejor cuerda de tambores y mejor cuerpo de baile. En un ratito estaremos conversando con algunos de sus integrantes.
La vivienda como problema. El presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, Aníbal Durán, desmintió o por lo menos puso en duda datos recientemente publicados que dan cuenta de que 83% de los apartamentos construidos a través de los mecanismos de vivienda promovida en 2023 no fueron para uso personal, sino para inversión. Eso sí, la arquitecta Anaí Bermúdez discrepa con esa posición. Muchísimos apartamentos desocupados, a pesar de que hay mucha gente que necesita vivienda, ¿no? O sea, porque la inversión inmobiliaria es de los pocos productos en los que uno invierte y solo con tenerlo ahí quieto y dejar que pase el tiempo, en general se revaloriza. Entonces a los inversores no necesariamente les importa si están alquilados o no. Yo no te puedo precisar un número, pero la información de Infocasa yo la desmiento, 80 y pico % a usuarios, a rentistas, disiento totalmente, porque creo en el relato del promotor. Comenzamos desarrollando el tema de portada. Martín, les comentamos que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión, CIADI, falló contra el Estado uruguayo y lo obligó a pagar una cifra que ronda los 80 millones de dólares por el cierre de Pluna que fue decretado en 2012. Claro, un poquito de contexto a este tema que es complejo y del que pasó mucho tiempo. El fallo es la consecuencia de un arbitraje internacional pedido por una firma panameña que en su momento fue accionista de Pluna y que consideró que fue perjudicada por la decisión del cierre. 7 años después del cierre de Pluna, en 2019, la empresa panameña Lara solicitó el arbitraje internacional ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial. Según informó El País, Lara alegó que Uruguay violó el convenio de protección recíproca de inversiones de Uruguay y Panamá porque no recibió compensación económica tras el cierre. Lara obtuvo sus acciones comprándoselas a Leadgate, empresa con la que Pluna se asoció en 2008 y que era gerenciada por el empresario argentino Matías Campiani, quien fue procesado con prisión tras el cierre de la aerolínea. El fallo del CIADI establece que el Estado uruguayo vulneró los derechos de Lara e incurrió en trato injusto, no equitativo y expropiatorio, y que el gobierno del expresidente José Mujica asfixió a la aerolínea uruguaya, perjudicando a la parte reclamante. Según se interpreta en el dictamen, el Poder Ejecutivo pretendía evitar que el Estado se hiciera cargo de deudas de la ex empresa aérea brasileña Varig, que había quebrado 6 años antes y fue socia de Pluna entre 1995 y 2006, tras un proceso licitatorio que comenzó en 1993. Si bien el reclamo original de Lara contra el Estado uruguayo fue por más de 800 millones de dólares, el fallo del CIADI es por un monto que rondaría los 80 millones. Según El Observador, esos 80 millones se componen de 30 millones de dólares establecidos en la condena, más los intereses acumulados desde el cierre. Además, por cada mes que pase sin que el Estado pague, habrá una mora de 500.000 dólares. La diaria informó que en Presidencia se considera que la defensa del Estado uruguayo fue acertada, ya que la condena es por un monto muy inferior al reclamado. El Estado no puede apelar el fallo, pero puede pedir su nulidad, aunque por el momento, desde el gobierno no se mencionó esa posibilidad. Y habló el expresidente Mujica y consideró que los gobiernos son responsables por el proceso que llevó al cierre a Pluna. Lo hizo en declaraciones a BTV, donde lamentó el fallo contra el Estado uruguayo, pero aseguró que en 2012 era inevitable, no había otra alternativa que cerrar la aerolínea de bandera. Es el precio que pagamos por la dependencia. Los latinoamericanos hemos logrado hacer una corte de derechos sobre derechos humanos, pero en materia de derecho comercial dependemos de los fallos en la justicia del mundo rico. En nuestras administraciones el reflote del banco hipotecario costó 2.000 y pico de millones de dólares. Pero en alguna medida fueron pérdidas públicas que repartieron un beneficio a mucha gente que había comprado viviendas y todo lo demás, acá. Esto duele porque es una pérdida para afuera, de la cual ningún oriental saca un beneficio, por eso eventualmente duele el doble. Es muy triste y muy lamentable. Pluna era una cosa que estaba muerta hacía una década. Todos los pataleos que se hicieron, la alianza con la VAR y todo lo demás, lo único que hicieron fue agravar el asunto. El expresidente Mujica aseguró que su gobierno no vio otra alternativa para Pluna que no fuera el cierre. Por lo menos si existía no la vimos. Sinceramente,
Y los gobiernos son responsables, pero con eso no arreglamos nada, porque es una pérdida de valor para el pueblo uruguayo. Más opiniones al respecto, Martín. El intendente de Colonia, Carlos Moreira, que durante el gobierno anterior fue senador nacionalista y estudió la situación posterior al cierre de Pluna, aseguró que el reciente fallo contra el Estado es una perla más de un largo proceso. Y dijo que los últimos 7 años de la aerolínea, que transcurrieron bajo gobiernos del Frente Amplio, justamente hicieron que el Estado perdiera cientos de millones de dólares. Y que es una perlita más en este collar de lo que le ha costado al gobierno uruguayo, al Estado uruguayo, la asociación de Pluna con Leadgate y SAO, que comenzó en el año, creo que fue en el año 2007 que comenzó esto. Yo recuerdo que yo estaba en la comisión permanente cuando se firmó el acuerdo con Leadgate y que las expresiones del contador Astori en ese momento, diciendo que era un grupo económico muy poderoso, que contaban con recursos ilimitados y que todo esto iba a ser una negociación que iba a culminar muy bien, ¿no?, con nuestra aerolínea de bandera nacional, y resultó todo lo contrario, ¿no? Fue una sucesión ininterrumpida de pérdida durante 7 años que se puede evaluar en cientos de millones de dólares. Esto tuvo un costo elevadísimo para el Estado uruguayo, ¿no?, sin ninguna duda, porque esto fue una crisis que se fue prolongando durante muchos años y que, bueno, y que tuvo su final con el cierre de la aerolínea, ¿no? Consultado acerca de la asociación de Pluna con Varig, iniciada en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, que algunos actores de la oposición señalan como el inicio de la debacle del ente autónomo y la cuota de responsabilidad que pueda tener el Partido Nacional, Moreira señaló. Yo creo que ninguna, del Partido Nacional ninguna. Nosotros lo que hicimos fue advertir, y nunca se nos hizo caso. Pero tampoco podemos ignorar cuando después de un cúmulo de errores se da un laudo arbitral como este, con el elevadísimo costo que va a tener. Y eso no es un tema de campaña electoral, es un dato de la realidad. También habló de este tema la intendenta de Montevideo y precandidata presidencial frente amplista Carolina Cose, que dijo que todos los gobiernos que manejaron Pluna, por lo menos en sus últimos años, tienen responsabilidad en el final de la aerolínea. Sostuvo que esto se está utilizando en la campaña electoral, al igual que la situación de Venezuela, de la que también habló. Es una mala noticia, creo que es un tema que viene de muy lejos. Todos los gobiernos tuvieron algo que ver con esto, no conozco los detalles del juicio, lo lamento mucho, pero bueno, todos los gobiernos, la compra fallida, la venta fallida a Varig viene también de muy atrás, ¿verdad? Así que bueno, lamentarlo y sí creo que no hay que usarlo en términos mezquinos en el marco de una campaña electoral. ¿Ya lo percibe así, que ya a través de redes se está utilizando a nivel político? Sí, lo percibo así, sí. Por eso digo que ningún partido político se puede hacer el distraído en esto, porque la venta fallida a Varig surgió mucho antes de los gobiernos del Frente Amplio, que fue ya el comienzo de todo un derrotero rumbo al fallo total. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, fue consultada por las declaraciones de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que llamó al presidente Luis Lacalle Pou a no inmiscuirse en los asuntos de su país, además de calificarlo de lacayo. Lacalle Pou había sostenido que Venezuela es una dictadura. Me parece lamentable que haya cruces de palabras entre personalidades con responsabilidad entre distintos países. Qué casualidad que en estas últimas 72 horas, yo en las casualidades mucho no creo. Empiezan a aparecer sobre el tapete Pluna, Venezuela, alguna otra cosa más. Qué casualidad que aparece este ramilletito de cosas. En las últimas 72 horas se ve que en Carnaval se pusieron creativos. ¿No debió expresarse como se expresó el presidente? No, yo creo que no. Por eso digo, hay que ser respetuoso. Cuando uno tiene una investidura, uno no habla por uno, habla por el país. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Premios que dejó el desfile de llamadas en el móvil que sigue con Martín Duarte, que no está solo y a quien ya vemos. Adelante, Martín.
Sí, estamos por aquí en las premiaciones a propósito de las llamadas con Matías Silva, uno de los directores responsables de la comparsa Cuareim 1080, que está mucho mejor empilchado que yo, vale decirlo, y que bueno, vino a levantar la copa, ni que hablar de lo que fue esos 1978 puntos que catapultó a la comparsa como primera del desfile de llamadas, pero también con algunas menciones muy importantes, como es la cuerda de tambores, el cuerpo de bailes, entre otros destaques. Bueno, Matías, me imagino que mucho orgullo, mucha satisfacción, teniendo en cuenta un año especial donde la comparsa por motivos económicos tuvo que elegir y optar no estar en el concurso oficial, pero sí participar en la llamada. Bueno, buenas tardes. 1978 puntos. 1978 el año de demolición del conventillo Medio Mundo. 25 años de Cuareim 1080, 300 años de Montevideo. Creemos que fue todo un año mágico, el cual llevó mucho esfuerzo, desde junio trabajando con la cuerda de tambores, trabajando con el cuerpo de baile, desde septiembre, octubre recorriendo todos los barrios en las mini llamadas para apoyar al resto de las comparsas y con el sueño de presentarnos en Isla de Flores de la mejor manera. Sí tomamos la pausa de no hacer teatro de verano porque teníamos mucho trabajo alrededor, muchas obligaciones con las cuales cumplir y nos gusta enfocarnos seriamente cuando tomamos un desafío. Entonces elegimos este año ir fuerte a la llamada y estamos muy felices con el resultado y sobre todo con el proceso, con todo el camino que se ha realizado. Yo recuerdo el año pasado, una vez que culminó Carnaval, hacer un informe a propósito de los costos, de lo que implicaba poner en la calle, obviamente, una comparsa, los costos que tiene una llamada de por sí, porque bueno, hay maquillaje, vestuario en especial que se prepara para el evento. ¿Estos mimos de alguna forma dan un puntapié para que la comparsa pueda volver el año que viene? Bueno, eso es mucho esfuerzo que realizan todas las comparsas, realizamos todas las comparsas, de vender rifa, desde las actuaciones, eventos, festivales, mini llamada que realizan cada comparsa y nos vamos apoyando entre todas, donde cada una ahí va generando los recursos para poder presentarse en Isla de Flores de la mejor manera, porque es el sueño que tenemos todos. Estos mimos nos marcan el camino y sí, hay una voluntad de poder volver el año que viene al teatro de verano, lo estamos analizando con mis hermanos, pero es eso, estos premios ayudan a seguir adelante y sobre todo homenajear a mi vieja, a mi padre. La comparsa se plantó con sus mejores galas para que ellos lo vieran de esa manera. 25 años de Cuareim, donde también se trabaja de lo social. Nosotros creamos una ley para que el candombe esté dentro de las escuelas, ¿sí? Recibimos escuelas durante todo el año, brindamos talleres de candombe gratuitos. Trabajamos, sí, en cruceros, en eventos, pero representando nuestra cultura. Los 300 tambores teníamos 10 comparsas alrededor que trabajaron con nosotros. El candombe es uno solo, la llamada es un día solo, pero el candombe es uno solo y trabaja todo el año y para eso tenemos que estar unidos. Por eso algunas críticas que hemos recibido, la verdad, duelen porque nosotros el año pasado salimos quinto y vinimos de la misma manera acá a saludar a los compañeros de Candonga como fue el primer premio del año pasado y vinimos a saludarlos porque era totalmente merecido. Este año nos toca a nosotros, quizás el año que viene le toca a otra comparsa. Entonces es eso. La llamada es un día solo. Ahora el candombe es todo el año y tenemos que estar juntos para que esta cultura siga creciendo como patrimonio de los uruguayos. Matías, en estos últimos días en el informativo estuvimos siguiendo un poco el hecho de los apoyos de algunos entes públicos al carnaval, en particular a los conjuntos, que se vio retirado en los últimos años. ¿Ustedes cómo vieron resentido eso, en particular de algunas empresas? Y si fue uno de los factores que también pusieron en la balanza a la hora de decir, bueno, necesitamos determinados sponsors, determinado dinero para salir bien, y preferimos no salir justamente por esos costos que no podemos cubrir. Claro, obviamente que el carnaval se basa en la creatividad, en el sentir, en la gente, lo hace la gente el carnaval, pero luego tenés rubros técnicos que vos para escenografía, maquillaje, vestuario necesitas dinero para invertir. Mismo los artistas tienen que percibir un dinero por el trabajo que hacen, son muchas noches de trabajo y bueno, que se hayan retirado ciertos apoyos fue muy fuerte para el carnaval y sí, es parte del combo que nos hizo tomar la decisión de no hacer teatro de verano, parar un año, retomar fuerzas y volver el año que viene con todo. ¿Cómo estás viviendo este carnaval en particular? Ahora sí te pregunto, no por el concurso en sí, pero sí el hecho de estar afuera, poder analizar, ya empezar a tirar nombres de una futura vuelta de la comparsa en un año donde las distintas comparsas abordaron el tema de la dictadura como tal, ha sido un eje bastante común en las distintas funciones, ¿no? Bueno, admirando a esas comparsas, al
al presentarse en el teatro, uno siente el esfuerzo que están haciendo de representar a la cultura, de representar a su barrio encima del escenario, y son todas familias icónicas, la Raura, los Pinto, los Gularte, Diego Paredes, Chabela Ramírez, son familias que lo hacen de corazón, no tienen ningún rédito económico presentarse en el teatro de verano. Entonces, admirarlos, veo todo el carnaval, se siente, es lo que nuestros viejos nos enseñaron, sacar una comparsa y sacarla en el teatro de verano y en la llamada. Entonces, no hacerlo en el teatro de verano, sentimos ese bichito de que yo ayer estaba allí en el teatro y tenía una gana de subirme, ¿viste? Estaba la Margarita, después los muchachos, y bueno, ya vas haciendo tus penquitas, vas viendo ahí los diferentes conjuntos, pero tenemos una gana de volver tremendas. ¿Cómo podemos anunciar que está más cerca la vuelta que para decidirse 80 para el año que viene que el no salir? Sí, estamos mucho más cerca. ¿Qué lo ponemos en Zócalo, vuelve ese 80? Vamos arriba, vamos a ponerlo. Es eso, es nuestro mayor honor continuar con este legado de los viejos. A veces hay que parar para acomodar un poquito el auto, pero vamos a seguir adelante. Muchas gracias, Matías, muy amable. Bueno, Matías Silva, uno de los directores responsables de la comparsa 1080, analizando un poco, en este caso, los fallos de las llamadas y ya anunciando que hay muchas ganas de la vuelta para el próximo carnaval. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Y de un móvil a otro, ahora agenda del sistema judicial, repercusiones del caso Penades, reaparece Diego Martini. Bien, compañeros, como anunciábamos, jornada intensa en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez desde hoy a la tarde. Más temprano, con la presencia del equipo liderado por la fiscal de delitos sexuales, Alicia Gione, se desarrolló una audiencia donde se solicitó la prórroga de la prisión preventiva de Darwin Taroco, el exdirector del Comcar. Recordemos que Taroco está imputado, formalizado con prisión preventiva en la cárcel de Canitas, en Río Negro, por el delito de revelación de secreto y cohecho calificado por estar al frente de una organización que investigaba a posibles víctimas del ex senador Gustavo Penades, víctimas de abuso sexual, para poder revelar su identidad y darle información al ex senador. De hecho, recordemos que en el celular del ex senador Penades se encontró un flujograma con posibles fotos, mejor dicho, de posibles víctimas en esa trama que se había armado paralelamente para poder identificar víctimas, de la que, recordemos, fue imputado el ex senador Gustavo Penades por 22 delitos, la mayoría de abuso sexual a menores y retribución por actos sexuales o eróticos, el docente de historia Sebastián Mauvecín por ser quien le presentaba a esos menores, y luego estas personas que aparecieron por llevar adelante esta trama de investigación, entre ellos Darwin Taroco, pero también 5 personas más que fueron ya condenadas por proceso abreviado en diciembre, entre las que está Diego Cuiñas, un funcionario del Parla Sur. Así que hoy la fiscal Alicia Gione decidió extender esta prisión preventiva que vencía el día de mañana, y se va a continuar investigando, obviamente, esta trama. Lo que supimos también, en base a fuentes de Fiscalía, es que la defensa de Darwin Taroco, junto a Fiscalía, están negociando para poder llegar a un acuerdo abreviado. Para que eso pase, Taroco debe reconocer los delitos a los cuales se lo imputa para poder llegar entonces a un acuerdo abreviado, lo que le permita un beneficio en su pena. Así que estas son las novedades por el caso Penades, que obviamente el equipo liderado por la fiscal Alicia Gione continúa investigando. La otra noticia es que en este momento se está desarrollando la audiencia de formalización contra el hombre de 35 años que es acusado de ingresar a 2 domicilios en los barrios Sur y Palermo y de violar a sus propietarias. Estos son los delitos que el fiscal Alejandro Sastre le imputará: delito de hurto y de violación. Mejor dicho, primero de violación o de abuso sexual, porque el hombre ingresó, abusó sexualmente de las 2 propietarias de estas casas, y luego aprovechó la oportunidad para robarles. Por eso es en ese orden. Se va a pedir 180
40 días de prisión preventiva para esta persona de 35 años, este hombre de 35 años, que hacía 3 días había salido del sistema penitenciario, que tiene 13 antecedentes penales y que tiene más de 100 anotaciones como menor. Un hombre que me mencionó en una entrevista con un medio cuando él estaba en el sistema penitenciario que desde los 9 años ya había cometido su primera rapiña. Así que en estos momentos se está desarrollando esa audiencia de formalización donde el fiscal Sastre entonces pidió la formalización ahora porque cuenta con los testimonios de algunos testigos y además se cotejó que un ADN de sangre, que había restos de sangre porque el hombre se había cortado con un vidrio al intentar ingresar a estos domicilios, coincidía con el del detenido, así que por eso también el fiscal cuenta con todos los elementos. Un dato más es que el imputado no quiso declarar, está en su derecho obviamente y no quiso declarar, así que ahora estaremos ampliando más con esas novedades. Gracias, Diego y equipo. Decía Diego que la presente jornada viene siendo muy intensa en términos de novedades que parten del sistema judicial. Y justamente vamos a otro tema vinculado, porque luego de casi un año del asesinato del joven Santiago Barreto a manos de un policía, esta tarde la justicia condenó al agente que le propinó un disparo por la espalda, ocasionando esa muerte. Fue condenado a 4 años y 2 meses de prisión por homicidio especialmente agravado. En la madrugada del 25 de febrero de 2023, Santiago Barreto, de 26 años, recibió un balazo por la espalda mientras andaba en su moto a escasos metros de la casa de su abuela en el Cerro de Montevideo. Luego de una investigación a cargo de la fiscal de homicidios Adriana Edelman, el policía que asesinó a Barreto fue sentenciado. Acaba de obtener, mediante un proceso abreviado, una condena de 4 años y 2 meses por un homicidio agravado a título de dolo eventual. Esto quiere decir que si bien en este caso el funcionario policial que realizó el disparo no quiso el resultado muerte, o sea, no quiso matar a esta persona, tratándose de un funcionario policial habituado al uso de arma de fuego, debió haberse representado que ese podía ser el desenlace de esta situación. Durante la audiencia, la jueza Blanca Rieiro tomó en consideración el pedido de Fiscalía de incluir el agravante del homicidio por violar el procedimiento policial, intentar camuflar el asesinato y solicitar ayuda a sus superiores para ocultar el hecho. La jueza consideró que el policía había actuado de forma indiferente y egoísta luego de propinar el disparo por la espalda. Muy bien, y continuando con este tema, les comentamos que la familia de Santiago Barreto señaló que tuvieron que hacer el juicio abreviado por cansancio, ya que al ser un policía el homicida, el caso fue complicado. Incluso el abogado de la familia dijo que la pena debió ser mayor. Es una pena, considero, corta, ¿no?, por tratarse de un homicidio agravado. Destaco sí el trabajo de la Fiscalía, de la doctora Edelman, que trabajó notablemente en este caso, y se basó mucho también en jurisprudencia, ¿no? O sea, en casos no iguales, pero sí similares, en el cual un funcionario policial haya dado muerte a un civil, ¿no? Más o menos los parámetros de la pena andan por ahí. Fue barro desde el principio, o sea, desde un comienzo, desde la muerte de Santiago fue todo barro. Levantaron los casquillos, levantaron la moto, no comunicaron por radio lo que había sucedido, dijeron que habían encontrado a una persona herida. O sea, de un principio estuvo todo mal hecho. Y nada, o sea, la justicia está hecha para los ricos. Esto fue un caso claro de gatillo fácil, donde a Santiago lo mataron por la espalda y ni siquiera el Ministerio del Interior recibimos una llamada, o sea, no hicieron una conferencia de prensa. Espero que ahora hagan una conferencia de prensa para pedir disculpas, por lo menos. ¿Algo más que quieras decir sobre el legado de Santiago? No, nada, que no sé qué decirte, la verdad, que es muy triste todo lo que está pasando y espero que ninguna familia ni gente inocente vuelva a morir a manos de la policía ni del Estado. Año electoral, año movidito, vamos a hablar mucho durante 2024 de este tema, justamente en las columnas de política de Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por estar aquí. Bueno, como decíamos, este año electoral es un año particular. ¿Por qué? Porque tenemos en este momento 3 recolecciones de firmas para llevar, para postularse a consultas populares. Algunas tenemos información sobre la cantidad de firmas alcanzadas hasta el momento, en otras no. Comencemos explicando, Eduardo, qué es lo que se necesita para que estos plebiscitos lleguen finalmente a hacer una consulta popular. Bien, bueno, uno de los mecanismos para llevar adelante un plebiscito constitucional es la iniciativa popular a partir de la recolección de firmas, que es lo que se está llevando adelante en estas fechas, porque tiene que ser entregada 6 meses antes del acto electoral. Es decir, estamos hablando del 27 de abril, es la fecha final para la entrega de las firmas. ¿Qué firma tiene que entregar? Bueno, es un mínimo del 10% del total del padrón electoral. Esto es importante en este sentido. El padrón electoral tiene personas que no viven en el país. Por lo tanto, lo que hay que alcanzar en términos proporcionales es mayor todavía de quienes viven con respecto a el padrón electoral que incluye a esas personas que no viven. Estamos hablando de unas 270.000 firmas, pero son 270.000 firmas validadas por la Corte Electoral. Es decir, que la firma que se recoge sea validada por la Corte Electoral como que corresponde a la persona propietaria de esa credencial cívica, que es lo que se pide para las firmas, ¿no? Entonces, acá lo primero es, en términos de cantidad de firmas, cuando lo comparamos con el referéndum, es bastante menos. La convocatoria a referéndum exige un 25% de firmas del padrón electoral y además tiene una diferencia en el mecanismo de recolección. En el referéndum, o en la iniciativa para convocar un referéndum, además de la firma, se necesita la impresión digital, que en el caso del plebiscito no se necesita. Esto lleva una facilidad de la recolección. Impresión digital, hablamos de la huella. La huella estampada con tinta en el formulario. Lo que en este caso para el plebiscito no se necesita, con lo cual facilita la recolección, pero hay un mecanismo menos de comprobación de identidad. Es decir, bueno, si la firma no coincide exactamente y la huella digital sí, para el caso del referéndum, se valida. Acá solamente hay un solo elemento validador. Entonces, lo importante es que tienen que alcanzarse 270.000 firmas validadas por la Corte Electoral. Como siempre hay un descarte, se establece medianamente que se necesitan entre 300 y 310.000 firmas para, en un descarte estándar, poder alcanzar las 270.000 firmas validadas. Y Eduardo, hablábamos de 3 procesos de recolección de firma. ¿Cuáles son? Bueno, hay un primer impulso que está llevando adelante Uruguay Soberano, cuya, digamos, cara más visible es la de Ovenir Sartú, que está impulsando una recolección de firmas que establece varios elementos que tienen que ver con limitar la actuación desde el poder político para algunos contratos fundamentalmente. Primero es anular el contrato de Uruguay con UPM2, pero después establece también que toda firma de contrato que de alguna forma obliga al Estado uruguayo, una firma de contrato con privados que obliga al Estado uruguayo, tenga que pasar y ser aprobado por una ley. Eso, al ser por ley, lleva adelante la posibilidad de un mecanismo de referéndum contra la ley, pero además establece de bajar la exigencia para la convocatoria de referéndum, que es un 25% de firmas, bajarlo a un 10%. ¿Para todos los referéndums sería esto? Bueno, solo en los casos... En principio aparece por estos vinculados a estas leyes, ¿no? Entonces, eso es lo que está llevando adelante en la recolección de firmas. Es la recolección de firmas, el impulso para un plebiscito que ha tenido menos visibilidad. Entre otras cosas porque, bueno, tiene poca visibilidad mediática, pero también es el que tiene menos apoyo desde el punto de vista político-partidario. Es decir, no tiene, por ejemplo, ninguna bancada o ningún partido detrás, partido con representación parlamentaria, detrás convocando o llevando adelante la militancia, sino que está a impulso del grupo Uruguay Soberano, que tiene vinculaciones políticas con distintos partidos, pero no con representación parlamentaria que estén impulsando ese posicionamiento. Lo que parece indicar por la visibilidad, porque no hay comunicación oficial de la cantidad de firmas alcanzadas, por el plazo que falta para que sean entregadas, es que en principio no llegarían para abril
con las firmas recolectadas, pero ya hay anuncios de que se va a seguir con la recolección hasta noviembre como forma de presentarlo en otra instancia electoral. Bien. ¿Algún otro que debamos saber? Bueno, después tenemos el que es impulsado por Cabildo Abierto. El plebiscito, la recolección de firmas para activar un plebiscito lleva adelante una modificación constitucional que establece que las tasas máximas de interés sean aprobadas por ley, ¿no? Es decir, que la ley establezca cuál es la tasa máxima aceptada para distintos préstamos, para multas, recargos, incluido el Estado en eso. Y mientras establece dos disposiciones transitorias. Una primera que limita la tasa de interés a un 30% en unidades indexadas, es decir, más la inflación, para decirlo, digamos, rápidamente. Eso sería una disposición transitoria hasta tanto la ley esa no fije cuál es la tasa aceptada. Y la segunda es lo que llaman la reestructuración de la deuda, que es que las deudas contraídas hasta determinada fecha, menores a un monto de unas 200.000 unidades indexadas, que son unos 30.000, 32.000 dólares, esas deudas se puedan reestructurar, refinanciar a una tasa del 4% en unidades indexadas, ¿no? Entonces son dos medidas, una de limitar hacia adelante y otra de reestructurar hacia atrás. Hasta ahora lo que ha presentado es que están cerca de la mitad de la recolección de las firmas en la mitad del plazo, ¿no? Es decir, bueno... Unas 143.000. 143.000 fue el último dato que se estableció. Claramente necesita un poquito más en este plazo. Es un plazo que, por un lado, empieza la actividad estrictamente político-partidaria, el año electoral efectivo. Es decir, bueno, ya pasó el verano, por lo tanto puede haber un incentivo mayor. Lo cierto es que las firmas recogidas inicialmente suelen ser más rápidas y sobre el final puede haber un sprint también, digamos, se llama el sprint final, digamos, de recolección. Y hay un valle en el medio. Lo que hay que ver es ahora si está empezando un mecanismo, unas formas de crecimiento en la cantidad de firmas que va recolectando diariamente, pero este plebiscito lo que tiene es que es el impulso básicamente de Cabildo Abierto, es decir, no ha tenido apoyos en el resto del sistema político, a excepción del PERI o de la diputada de Paysandú del Partido Nacional, pero en términos de estructura, es el partido Cabildo Abierto quien está llevando adelante la recolección de firmas, con lo cual pone, digamos, una exigencia importante en términos militantes. Esto pasa también con los otros plebiscitos y la recolección de firmas, pero todo ligado a Cabildo Abierto con los pros, digamos, que puede tener en la posibilidad de alcanzarlo, y la contra también de quien impulsa, que levanta resistencias en otros electorados, ¿no? Y hay una tercera recolección de firmas, Eduardo, la que tiene que ver con la seguridad social. La de seguridad social, que es impulsada por el PIT-CNT, apoyada por algunos sectores del Frente Amplio. Y acá estamos en niveles similares, 150.000 firmas fue el último dato, es decir, niveles similares al de deuda justa, es decir, más o menos en la mitad del camino, faltando la mitad. Y acá hay un matiz, digamos, con respecto a dos cosas. Primero, con respecto a que el PIT-CNT y el Frente Amplio ya mostraron la fuerza militante para recolectar firmas en el referéndum por la ley de urgente consideración, que necesitaba mucho más firmas. La diferencia es que acá no hay un apoyo formal y explícito del Frente Amplio, no hay decisión de impulsar esta recolección de firmas, y tampoco el PIT-CNT salió por unanimidad el apoyo, sino que salió dividido. Y si bien el PIT-CNT como tal decide orgánicamente militar y recolectar las firmas, bueno, no es el conjunto del PIT-CNT, sino que hay sindicatos que incluso están en contra de eso, aunque sea de nuevo orgánicamente definido como que sí. Y el Frente Amplio no aparece tampoco en unanimidad, sino más bien lo contrario, aparece dividido. Claramente aparece en las propias candidaturas divididas las posiciones. Aparece Andrés Lima firmando y declarando que apoya, aparece Carolina Cose declarando que va a firmar, y aparecen Orsi y Vergara declarando en contra de ese plebiscito. Entonces, al estar dividido, esa fuerza que se midió en el referéndum de la ley de urgente consideración no se repite ahora. Lo que aparece sí es, bueno, para el PIT-CNT es una parada importante alcanzar las firmas. Para parte del Frente Amplio también. Y seguramente cuando si se alcanza las firmas, bueno, haya algunos replanteos para llevar adelante en caso que se impulse el plebiscito. Podemos cerrar muy rápidamente, Eduardo, explicando qué es lo que sucede una vez que algunos de estos recolecciones de firmas llegan a hacer un plebiscito. Bueno, hay otro plebiscito que ya está seguro,
que es el impulsado por el oficialismo de allanamientos nocturnos. Ese no va por el mecanismo de recolección de firmas. Ese es otro mecanismo que hay para consulta popular, para un plebiscito constitucional, que establece que con 2/5 de la Asamblea General se lleva adelante el proyecto en una modificación constitucional a consulta popular. ¿Qué sucede cuando este plebiscito lo tenemos seguro y si los otros se alcanzan? Bueno, van a estar junto con las elecciones nacionales del 27 de octubre del 2024, junto con las hojas de votación para las candidaturas presidenciales, para el Parlamento, van a estar papeletas por cada uno de los plebiscitos que se lleven adelante. Si tenemos más de uno, seguramente se diferencien por color y tendremos adelante, bueno, un desafío importante como electores también de, bueno, qué cosas se ponen arriba de la mesa en términos de discusión y también en diferenciación de las distintas propuestas. Se vota solo por el sí y para que sea aprobado, el sí tiene que alcanzar más del 50% del total de votos emitidos, que es lo mismo de la cantidad de personas que concurren a votar. Bien. Eduardo, volveremos a hablar de este tema antes del 27 de abril quizás. Sin dudas, en la medida que surjan novedades, estaremos analizando. Muchas gracias. Comenzamos comentándoles que la presidenta de la Comisión Sindical del Hospital del Cerro, Verónica Díaz, dijo que en todas las policlínicas de la red de atención primaria hay falta de medicamentos debido al nuevo sistema que está implementando ACE. También dijo que hay demoras en la atención porque hay más gente que se atiende como usuario o usuaria en la salud pública que hace un tiempo. Hay una falta de medicamentos que es general. Nosotros en el hospital seguimos dependiendo de la compra de la RAP. Entonces el problema es en todas las policlínicas de la RAP, no es específicamente aquí del hospital. Y bueno, con las esperas queremos dar hincapié de que no es un tema de que queremos pedirle paciencia a los usuarios porque nosotros ACE está implementando un sistema nuevo informático en el cual genera muchas demoras. Y bueno, pero en largo plazo va a ser mejor, va a ser más rápido. La funcionaria pidió paciencia a los usuarios e informó que se están entregando 100 números en la mañana y la misma cantidad en la tarde. En cuanto a la atención de especialistas, confirmó que hay faltante en pediatría y salud mental debido a la migración de pacientes de mutualistas hacia ACE. Desde el Sindicato Nacional de Docentes de Secundaria se cuestionó a las autoridades de la educación porque han manifestado conformidad con la preparación del comienzo de los cursos y dicen desde el sindicato que en realidad solo se han adjudicado 56% de las horas docentes. De hecho, el secretario general de FENAPES, Emiliano Mandacen, dijo que el comienzo de clases va a ser caótico. Hay en departamentos que se supera el 70%, pero hay zonas que están muy abajo. Nosotros creemos que hay un gran proceso de debilidad en esta elección de horas, producto de una serie de problemas de gestión. En las próximas horas vamos a volver a solicitar una reunión, vamos a volver a plantear un paquete de medidas que ya planteamos para tratar de mitigar este proceso. Y creo que de alguna manera se debería asumir con honestidad intelectual de que no se llega de esta manera al 4 de marzo con las condiciones dadas para arrancar las clases en forma, de alguna manera, por ponerle una categoría normal. ¿tá? Pero bueno, nos preocupa mucho porque hay como una terquedad de tratar de anular la realidad y la realidad es mucho más fuerte. En los centros educativos hay gran malestar, los docentes están muy molestos con todo el proceso de elección de hora porque además es un proceso que se ha deteriorado producto de las malas decisiones que se tomaron. Por ejemplo, romper los ámbitos bipartitos de elección de hora departamentales. Mandacen explicó que el 25 de febrero la FENAPES analizará la situación y los pasos a seguir en una Asamblea Nacional de Delegados y confirmó el respaldo a la nueva directora del IABA. Es una compañera de mucha trayectoria, de mucha experiencia, una muy buena profesora y una muy buena directora y esperemos que pueda empujar hacia adelante a un liceo que fue golpeado por la directora general. No es que ella le asignó. Esa persona eligió por escalafón y es una persona que está afiliada a ADES y a FENAPES y que, bueno, nosotros esperamos que se le permita trabajar.
Y cambiamos de tema. La Intendencia de Montevideo presentó públicamente la estación de transferencia de residuos sólidos que funciona desde diciembre. Que recibe los residuos que se generan en el oeste de Montevideo. Es un punto de descarga intermedio previo a la disposición final. Esta estación recibe alrededor, por ejemplo, en enero, 1.900 viajes de camiones. Acá se concentran esos residuos, se compactan y van en camiones mucho más grandes, con otra tecnología, a el sitio de disposición final. Entonces tenemos 1.900 viajes que entran, pero de acá al sitio de disposición salen entre 300 y 400 viajes de otros camiones. ¿Cuál es la idea? Que estos camiones, estos 1.900 viajes que se hicieron hasta acá, en vez de ir hasta Felipe Cardoso, vienen hasta acá, hacen un circuito más corto. ¿Cuál es la ventaja? La eficiencia. Vamos a poder generar circuitos más cortos, más frecuentes, porque tenemos esta estación intermedia de transferencia que tiene una capacidad o un buffer de unas 1.000 toneladas de basura, que hasta ahora no ha sido utilizado ese buffer. Prácticamente han entrado 16.000 toneladas y se han ido aproximadamente 16.000 toneladas, porque estamos en el comienzo del uso. Ahora que se está comenzando a usar, viene la parte de sintonía fina para aumentar aún más la eficiencia. Es de gran impacto en la recolección de basura en toda la zona del oeste. Tuvo un costo de unos 11 millones de dólares. Ahora otro asunto mencionado al comienzo. 83% de los apartamentos comprados en 2023 de los vinculados al régimen de vivienda promovida fueron destinados a inversión y no a uso personal. Estos datos que mencionabas, Martín, lo que hicieron fue reavivar los cuestionamientos a la ley creada en 2011 que tiene, entre otros fines, el de mejorar el acceso a la vivienda. La Ley 18.795 de acceso a la vivienda de interés social fue concebida en 2011 para aumentar la oferta a través de exoneraciones impositivas para la construcción y así favorecer la baja de los precios de las viviendas. También para redensificar áreas que ya tenían servicios y generar inversión y empleo. La arquitecta y magíster en políticas públicas Anaí Bermúdez afirma que la política ha tenido relativa efectividad porque no ha cumplido el fin social declarado. Precisamente la necesidad de revisar la norma en miras de este objetivo es señalada en las bases programáticas del Frente Amplio en cuya elaboración participó Bermúdez. Está pensado de una manera como muy directa de oferta y demanda, y si yo aumento la oferta van a bajar los precios, y eso es algo que los mercados inmobiliarios internacionalmente no se da, porque son mercados muy particulares, cada lugar es único, no es algo que se puede producir en masa como zapatos o paquetes de galletitas. Uno no se muda con tanta facilidad como con la que cambia de marca de un producto de un día para el otro. O sea, hay un montón de costos asociados y hay una gran como asimetría de posibilidades y de poder entre quien ofrece vivienda y quien necesita acceder, que hacen que sea un mercado que no se comporte de esa manera. O sea, el precio de la vivienda depende mucho más de lo que la gente esté dispuesta a pagar por la vivienda que de sus costos. O sea, en general las bajas de costos se traducen en mayor ganancia y muy rara vez se traducen en precios menores. En realidad lo que genera es una revalorización de la zona, entonces lejos de bajar los precios, lo que termina sucediendo es que los precios aumentan. Que hay muchísimos apartamentos desocupados, a pesar de que hay mucha gente que necesita vivienda, ¿no? O sea, porque la inversión inmobiliaria es de los pocos productos en los que uno invierte y solo con tenerlo ahí quieto y dejar que pase el tiempo, en general se revaloriza. Entonces a los inversores no necesariamente les importa si están alquilados o no. Y a propósito de esto, Martín, el director ejecutivo de la Asociación de Promotores de la Construcción, de promotores privados de la construcción, Aníbal Durán, cuestionó las cifras que divulgó Infocasas sobre los apartamentos comprados en 2023 bajo este régimen de promoción de la vivienda. También dijo que más allá de que la ley recientemente cuestionada en el tape anterior hablaba de vivienda de interés social, por la vía de los hechos siempre se pensó que eran viviendas para clase media y destacó que generan la mitad de los puestos de trabajo de la construcción. La Asociación de Promotores Privados de la Construcción fue impulsora de la ley del 2011. Nosotros le pusimos, ese fue nuestro error, un nombre equivocado, porque en su inicio le pusimos vivienda de interés social. La vivienda siempre es de interés social, la vivienda para el rico, para el pobre, para el mediano. Siempre la vivienda es un tema de interés social. Pero la gente pensó que era para gente de deciles bajos, de ingresos bajos.
Y no era para esa gente, era para la gente, para la clase media que se había quedado sin la Rambla porque estaba topeada. Entonces buscamos traerla a los barrios hacia adentro de Montevideo. Aníbal Durán cuestionó las cifras de Infocasas, que señalan que la gran mayoría de los apartamentos comprados bajo el régimen de vivienda promovida en el 2023 fueron destinados a inversión. Yo no te puedo precisar un número, pero la información de Infocasas yo la desmiento. 80 y pico % a usuarios, a rentistas, disiento totalmente, porque creo en el relato del promotor, que me dice que le está vendiendo a usuarios finales. Por supuesto que también están los inversores, pero ese porcentaje lo veo altísimo. El director ejecutivo de la asociación se refirió a las ganancias de los promotores y señaló que las viviendas promovidas generan alrededor de la mitad de los puestos de empleos de la construcción. Según Durán, la cifra de trabajadores empleados en el marco de esta política podría alcanzar los 30.000. Yo no sé el grado de utilidad de un promotor, no tampoco te puedo decir cuánto gana un promotor en el bolsillo, pero sí sé los gastos que tiene, lo que cuesta una obra. Entonces, primero, de precio no se pueden ir por la competencia, pero se están mirando para el costado. O sea que nadie se puede ir de precio. Primero por la competencia acérrima que hay, donde hay más de 100 promotores invirtiendo y construyendo. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí comenzamos el capítulo internacional hablando de la República Argentina y antes de meternos en el hecho del día hay que decir que el INDEC dio a conocer las nuevas cifras de la inflación, cumplido un mes entero de gobierno de Javier Milei que se ubica en el 20,6% en el mes de enero y un 254,2% en la inflación interanual. Ha bajado un poco, estuvo en 25% durante el mes de diciembre, pero eso no quiere decir que las cosas estén nada bien con respecto a este tema en la República Argentina. La que hoy reapareció en las redes sociales fue la expresidenta Cristina Fernández, que presentó un documento de 30 páginas donde hace todo un raconto y una historia de cómo fue la evolución de las distintas crisis en el país y también se refirió al nuevo presidente, Javier Milei. Al hacer alusión irónicamente al Día de los Enamorados, la exmandataria reapareció y compartió su análisis de la situación del país, citando a Juan Bautista Alberdi, uno de los autores más nombrados por el presidente, en un mensaje acompañado por un documento de más de 30 páginas en donde habla de la llegada del libertario a la Casa Rosada y critica también a otros miembros del gobierno como Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Fernández sostuvo que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bimonetaria, señala el texto y plantea que a 40 años de haber recuperado la democracia, Argentina se encuentra atravesando su tercera crisis de deuda. Cristina Kirchner además responsabilizó a los medios de comunicación por la llegada de Milei a la Casa Rosada, afirmando que no fue solo el voto antiperonista el que lo hizo presidente, ya que resulta insoslayable, dijo, señalar el rol que los medios de comunicación y su reproducción en las redes sociales tuvieron en su surgimiento y triunfo electoral. El documento fue calificado por Guillermo Francos, ministro del Interior, como indignante, afirmando que después del desastre que han hecho ahora salgan a hablar, aseguró a Radio Mitre, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, sugirió a la expresidenta tener un poco de dignidad y permanecer callada. Las últimas negociaciones para lograr un alto al fuego y un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos ha fracasado en el Cairo, por lo menos así lo han manifestado quienes han estado cerca de estas negociaciones. Israel se ha retirado, entiende que jamás ha cambiado las condiciones y esto no hace más que agravar la situación en el terreno, porque Israel sigue su avance sobre la ciudad de Rafah a pesar de las advertencias de distintos gobiernos y organizaciones internacionales, desde la ONU hasta la Organización Mundial de la Salud, que hoy también dijo que estamos ante una verdadera catástrofe humanitaria en caso de seguir este avance. Por otro lado, una situación que cada vez se pone más candente es en el norte de Israel, en la frontera con Líbano, donde hubo intercambios, donde una soldado israelí murió a 14 kilómetros de la frontera en el ataque que ha llegado más lejos, por lo menos en esta última etapa, mientras que 4 personas murieron en el Líbano, generando una extensión del conflicto a otras zonas.
Israel y Hamás cerraron sin éxito una nueva jornada de negociaciones en la que buscaban conseguir un alto al fuego y un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos en el marco de la mediación que llevan adelante Qatar, Estados Unidos y Egipto, y la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu remarcó que no recibieron propuestas y que solo un cambio rotundo en las condiciones que Hamás dio para llegar a una resolución positiva. Mientras varios gobiernos y organizaciones internacionales advierten a Israel sobre el drama humanitario que representa a su incursión en la ciudad de Rafah, continúan los combates en Gaza, con más de un centenar de muertos y al menos 145 heridos en 24 horas, lo que aumentó el número de víctimas mortales a 28.576. En otro orden, recrudecen los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah en la frontera con el Líbano, donde este miércoles una soldado israelí murió luego que un cohete de la milicia chiita impactara contra una base militar en la ciudad de Safed, a unos 14 kilómetros de la frontera, donde otras 8 personas resultaron heridas, acción que desencadenó un ataque aéreo sobre territorio libanés que dejó 4 civiles muertos, entre ellos una mujer y 2 niños, y 9 personas heridas. Familiares de israelíes retenidos por Hamás y rehenes ya liberados visitaron este miércoles la Corte Penal Internacional de La Haya para relatar sus historias y exigirle acciones contra líderes del grupo islamista en un tribunal que Israel no reconoce y considera antisemita por investigar también crímenes del ejército israelí en Palestina. Vamos a otro de los infiernos en la tierra, Haití, del que se habla poco, lo cual no quiere decir que las cosas sigan siendo desastrosas para ese país que sigue no solamente sin encontrar una estabilidad política, porque en las últimas horas ha habido manifestaciones pidiendo la renuncia del primer ministro Ariel Henry, que debería haberlo hecho el 7 de febrero y no lo hizo. Fue quien quedó luego de la muerte del primer ministro Jovenel Moïse. Por otra parte, la guerra entre bandas en Puerto Príncipe ha provocado el desplazamiento masivo de personas en una situación que no solamente se agrava cada día más, sino que tiene a las bandas criminales con un poder de fuego que hasta ahora no habían tenido. Centenares de habitantes de Cité Soleil, en el norte de la capital de Haití, se vieron obligados a huir de sus barrios debido a la creciente guerra entre bandas que desde hace varios días se enfrentan para conquistar más territorio en Puerto Príncipe, dejando varios muertos y muchas casas incendiadas, lo que ha obligado a la gente a refugiarse en las plazas públicas de las calles, donde viven en condiciones inhumanas, sin servicios básicos como agua, electricidad y atención sanitaria. De acuerdo con la ONU, la violencia creció en enero a niveles no vistos en más de 2 años, un mes en el que al menos 806 personas que no estaban involucradas en los enfrentamientos entre pandillas fueron asesinadas, lesionadas o secuestradas, aparte de los 300 miembros de bandas que resultaron heridos, con lo que el número total de personas afectadas ascendió a 1.108, más del triple que en enero del 2023. Miles de haitianos acudieron la semana pasada a las calles para reclamar la salida del poder del primer ministro Ariel Henry, cuyo mandato concluyó el 7 de febrero pasado, conforme a un acuerdo firmado en diciembre del 2022 con partidos de oposición, representantes de la sociedad civil y el beneplácito de la comunidad internacional, pero que no se ha hecho efectiva. Las bandas criminales de Haití, que controlan el 80% de la capital Puerto Príncipe e incluso las entradas y salidas de la ciudad, están mucho mejor organizadas y armadas que en décadas anteriores, advierte un informe de la misión internacional aprobada por la ONU para intentar estabilizar el país. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora cambiamos de tema. Les contamos que desde el jueves de la semana que viene, Uruguay y Paraguay van a dejar de cobrar roaming por el uso de telefonía móvil a personas que sean del Mercosur. De esta forma serán los primeros 2 países del bloque regional en aplicar una normativa aprobada en 2019. El acuerdo del bloque regional implica que los proveedores de telefonía móvil en Uruguay y Paraguay aplicarán las mismas tarifas previstas en su país a los clientes que utilicen el servicio de roaming en territorio de otro estado parte conforme a la modalidad de plan contratado. La iniciativa fue acordada en 2019 en Santa Fe, Argentina, durante la cumbre de mandatarios del bloque. Se trata del acuerdo para la eliminación del cobro del cargo de roaming internacional a los usuarios finales del Mercosur, y Uruguay y Paraguay son los primeros en ponerlo en práctica. El Parlamento uruguayo fue el primero en ratificar el tratado en 2020 mediante la Ley 19.897, mientras que Paraguay acaba de completar su trámite activando su vigencia a partir del 22 de febrero.
Cambiamos de tema ahora, Martín, y les comentamos algo muy interesante. La investigadora Victoria Prieto aseguró que la participación de las mujeres en la ciencia en Uruguay es prácticamente paritaria, pero que ese dato esconde una desigualdad. También habló de la importancia del acceso a la formación científica para la posterior integración de mujeres y niñas. En 2018, las mujeres representaban 1/3 de los investigadores del mundo según la UNESCO y en algunos países habían logrado la paridad numérica en ciencias de la vida, como en nuestro país. Las cifras para Uruguay son diferentes, en realidad estaríamos más cerca de la paridad de participación de mujeres en la ciencia. Esa cifra de paridad en realidad esconde distintas distribuciones de mujeres en distintas áreas del conocimiento, algunas que son más feminizadas y otras que son más masculinizadas, y también esconde una distribución de más mujeres en las etapas iniciales de la carrera y de menos mujeres en las etapas finales o de más responsabilidad o de posiciones de cargos de jefas de las carreras. Son fenómenos que empiezan desde la niñez y después hay muchos fenómenos que se van arrastrando en las familias, en los entornos educativos, después en la sociedad, que van causando estas desigualdades. Sí, uno de los factores es no sentirse capaz, ¿no? Ese es uno de los factores. El tema del acoso en la academia también es un tema. En las academias de ciencia, medicina e ingeniería de Estados Unidos hicieron un estudio larguísimo de incidencia de acoso y encontraron que es la segunda institución que tiene más acoso de género después del ejército. Prieto, que integra la Comisión de Género y Equidad de la Asociación Investiga UI, que reúne a más de 1000 investigadores e investigadoras, señala que se requiere apoyo para la integración de mujeres a la ciencia. Son días de cambios a nivel del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monseglio, no sabe en qué rol seguirá si es que sigue en el gobierno a partir del 4 de marzo. Ese será el día en que renuncie el actual ministro de Turismo, Tabaré Viera, quien se dedicará a su campaña como precandidato presidencial colorado, y el presidente Luis Lacalle Pou deberá decidir en ese momento cómo conformará el ministerio. Ustedes saben que la coalición determinó algunos ministerios para determinados partidos. En el caso de turismo ha sido siempre un ministro colorado. Yo no le he preguntado al presidente, ni en su momento a Álvaro Delgado, ni al propio Tabaré Viera. Yo estoy para trabajar hasta cuando el presidente quiera. Cuando el ministro cesa, como pasó la primera vez, cesa en el cargo el subsecretario. O sea que yo también estoy esperando que el ministro renuncie. Lo que decía el presidente está bien. Si decide que los 4 años esto ya culminaron la gestión, voy a estar feliz. Y si decide que siga trabajando, lo voy a hacer con el mayor gusto, con lealtad, con mucho esfuerzo y sobre todo con lo que yo creo tener, que es experiencia, una capacidad de muchos años y una voluntad de hierro para salir a promover lo que yo creo que es el mejor país del mundo. Si decide que no continúe más en el cargo, ¿se va a meter de lleno a la campaña? Yo no soy un político de campaña así, pura y dura. Siempre mi perfil ha sido técnico, más que nada. De hecho, estoy como técnico acá, puesto por nada menos que por el presidente de la República. A él es al quien no quiero defraudar. Y les contamos una noticia de último momento. El director de Gestión Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, Alejandro Sierra, será el nuevo titular de la cartera cuando el ministro Martín Lema deje el cargo para dedicarse a la campaña electoral. Claro, esta información le fue confirmada a el diario El País de fuentes del gobierno. Ahí lo vemos justamente a Sierra en imágenes. A Sierra se lo define como alguien de confianza del ministro saliente, el todavía ministro Martín Lema, y continuará por ende la línea de la actual gestión. Y ya que estamos, Juli, recordamos que en esto de los cambios que se vienen en los próximos días en el gabinete por gente que sale para hacer campaña, la semana pasada informamos que también a comienzos de marzo en el Ministerio de Defensa Nacional, como se irá Javier García para hacer campaña, asumirá el cargo de ministro el actual diputado nacionalista por Flores, Armando Castañdebat. Así es, y si les parece, ahora finalizando esta información, vamos a ver el estado del tiempo. Vamos a repasar efectivamente el pronóstico del tiempo elaborado por Inumet para Montevideo y área metropolitana para las próximas 72 horas, empezando por mañana, jueves 15 de febrero. Ya pasamos la mitad del mes. Atención, capital y cercanías, mínima 14 grados,
máxima 28, no se prevén lluvias. Y el viernes 16 de febrero va a haber una mínima de 16, una máxima de 29. Si bien va a estar algo nuboso, tampoco hay pronóstico de lluvia. Pasado mañana sábado, ya nos metemos en el fin de semana, se mantiene lo que fuimos anunciando en días anteriores, temperaturas ascendentes, 20 la mínima, 31 la máxima para capital y cercanías. Sube un poquito más ahí el sábado y hay probabilidades nubosidades de lluvias también. Bien, a tenerlo en cuenta, así que más calor y capaz que vuelta del agua. Hemos llegado al final, Juri. Así es, nos volvemos a ver mañana. Quédense en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene el lado B. Gracias por estar, que pasen bien.